Esta historia comienza con nuestro prota Akira, un asesino que vigilaba justo a otro asesino quien se asustaba por la presencia de nuestro prota, pero se dice en su mente que era una pena que lo enviaran por el mismo objetivo, ya que ahora debe eliminarlo, así que le arrojaba algunas armas, pero con facilidad Akira las esquiva, por lo que aquel asesino molesto se lanza para atacarlo y nuestro prota responde de manera rápida blandiendo su espada y con un veloz movimiento desarmaba a su oponente, quien usaba varias dagas y shurikens para intentar hacerle algo, mientras que Akira en un rápido movimiento aparece detrás de aquel hombre quien no comprende cómo fue que lo hizo, pero molesto sigue luchando e intentando incluso herirlo con una daga que tenía en uno de sus zapatos, mientras que nuestro prota con imponencia detiene todos los ataques y comienza a herirlo, logrando inmovilizarlo al fracturarle una de las piernas, dejándolo en el suelo impactado porque lo venció con demasiada facilidad, mientras que la espada que Akira había lanzado por los aires justo cae quitándole la vida. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Así que segundos después nuestro prota ya terminaba su trabajo con su objetivo. Y bueno, ¿cómo fue que llegamos a todo esto? Se preguntarán. Pues hace un tiempo nuestro prota estaba en su salón donde sus compañeros discutían sobre varios temas como el consejo de estudiantes o las festividades. Incluso algunos hacían planes para luego de clases, mientras que Akira estaba concentrado leyendo algo en su teléfono, asombrando a varios chicos cuando uno de ellos le pregunta qué leía porque debía prestarle aquel libro. Incluso uno de los chicos no recordaba que Akira hubiera estado con ellos desde el principio de clases, lo que nuestro prota ya sabe porque igualmente él prefiere pasar desapercibido, aunque en aquel momento nota algo extraño en su teléfono y como una figura desconocida rodea a todos los compañeros, causando que en un abrir y cerrar de ojos ahora aparezcan en otra parte, algo que los confunde bastante, pero era un anciano quien les pide que mantengan la calma porque el rey les tiene unas palabras y este comienza agradeciéndoles por venir desde otro mundo, explicándoles que estaban en Retis, el continente humano más grande de aquel mundo, y que en este momento estaba siendo amenazado por el avance de los demonios, por lo que necesitan la ayuda del héroe capaz de vencerlo, y para conseguirlo deben averiguar quién de todos ellos lo es, alegrando a nuestro prota porque era un isekai de los que tanto le gustaba leer. Así que algunos de sus compañeros pasan emocionados hacia aquella esfera donde, pensando en sus estadísticas, un panel aparece mostrándole todos los detalles de sus habilidades y la ocupación, por lo que les asombra ver que serían caballeros o chamanes. Incluso uno de los compañeros comenta a nuestro prota que sería mago y pregunta qué ocupación le tocó, por lo que Akira confiesa que él era un asesino y piensa que algo no estaba bien, porque tiene muchas habilidades y estadísticas bastante altas, algo que comprueba cuando Sato, su compañero, mostraba que él había sido el elegido como el héroe, y el anciano le halaga que su ataque sea mucho mayor en nivel que todos los demás, pero nuestro prota sabe que él tiene unas estadísticas mucho mayor y presiente que algo no estaba bien, por lo que no debe mostrar sus habilidades, y aprovechando que tiene la habilidad de sigilo al máximo se camufla evitando que puedan verlo, logrando pasar desapercibido hasta que los dirigen a los dormitorios, donde Akira se percata que habían algunas cámaras escondidas por los pasillos y eran vigilados, haciendo que su sospecha aumente mucho más, pues ahora no puede confiarse. Un rato después consigue el atuendo indicado para su profesión y luego de organizarse sale observando la ciudad, confirmando que sí estaba en un isekai, y salta impresionándose por su capacidad física ya que puede escalar sin problemas, pero usando su sigilo llega hasta una biblioteca donde el rey justo hablaba con la princesa preguntando cómo estaban los chicos, así que ella le confiesa que no sospechan de nada porque igualmente vienen de un mundo sin magia, así que el rey le pide que todo siga así y nuestro prota se molesta porque sí había algo más en todo esto, incluso se le cruza la idea de ejecutarlo fácilmente, pero mejor se marcha de allí. Al siguiente día, mientras todos disfrutan de la comida, nuestro prota sigue usando sigilo y se pregunta si sería buena idea decirles a todos lo que descubrió, aunque sabe que no le creerán, y en aquel momento uno de los compañeros se levanta animándolos para que se esfuercen en su misión de salvar este mundo, algo que Akira lamenta porque piensa que el rey estaba de su lado, pero un rato después, mientras que el capitán Mithray los saludaba avisándoles que los entrenarían como compañeros del héroe y como grandes luchadores, nuestro prota decide que debe
conseguir más información y se marcha con su sigilo activado, aunque al llegar a un jardín, Mithray le pregunta si había algo que no le agrada, asustándolo porque puede verlo a pesar de estar en el sigilo al máximo, y el capitán lo confirma, explicándole que en su caso tiene una visión mágica que le permite notar los cambios de temperatura y por esto logró saber dónde estaba, aunque al ver que Akira tomaba una daga le promete que no le tira al rey, ya que las cosas no estaban tan bien, asombrando a nuestro prota porque no parece tener el mismo ideal que el rey. Algunos minutos después se sientan para hablar y Mithray le dice que no debe enfocarse en la biblioteca, pues no hay nada útil que él pueda aprender. Incluso si lo que quiere es hacerse más fuerte, puede ayudarlo a entrenar personalmente. Aunque nuestro prota le dice que en realidad no sabe mucho sobre este mundo ni sobre la magia, pero lo que más quiere saber es cómo regresar a su mundo, pues allí tiene una familia que lo espera, porque se imagina lo duro que debe ser, pero confiesa que no tiene ni la mínima idea de cómo regresar, y lo que sí le aconseja es que se vuelva más fuerte, porque no sirve de nada ser débil y morir antes de encontrar la forma de regresar, por lo que le propone ser su maestro y enseñarle todo lo que necesita, pidiéndole a cambio que le hable un poco sobre su mundo, porque tiene mucha curiosidad de saber aquel mundo del que proviene, asombrando a nuestro prota, pero acepta porque le viene bien un poco de ayuda. Durante los siguientes días, nuestro prota se dedicó a aprender sobre los 4 continentes de este mundo y las diferentes razas, como también entrenaba hasta el cansancio, y Mithray por su parte quedaba fascinado al escuchar sus historias sobre la tecnología que tienen en aquel mundo. Una noche, el ayudante de Mithray le reclama a su capitán que ha tenido que lidiar con el entrenamiento sin ayuda porque lo ve todo el tiempo junto con Akira, pero Mithray le dice que es alguien bastante interesante y saber cómo era aquel otro mundo es muy impresionante, aunque su ayudante se asusta cuando le confiesa que nuestro prota tiene el sigilo al nivel máximo, porque esto es algo que solo sucedió con el primer héroe, y en aquel momento Akira entra, por lo que el ayudante se marcha y nuestro prota le pregunta a Mithray qué era aquel libro que se encontró en la biblioteca, porque se trata de un plan sobre un golpe de estado, y el capitán se ríe porque es el plan que él diseñó y escribió, aunque lo escondió en la biblioteca como si fuera un libro de cocina, pero le asombra su perspicacia y le confiesa que el rey perdió la cordura porque tiene un plan que terminará por destruir el orden natural de este mundo y deben detenerlo, aunque los caballeros no pueden hacerlo tan fácilmente ya que le deben mucho, y nuestro prota supone que por ese motivo es que se acercó a él, pues si se trataba de un asesino que no tiene nada que ver con la realeza y lo eliminara sería más fácil, aunque Mithray lo niega porque lo mejor es que no acabe con ninguna vida, a pesar que su ocupación sea la de asesino, ya que seguramente a su madre y hermana no les agradará nada saber lo que hizo. Por esto debe enfocarse desde ahora en ser un asesino que no ejecute a nadie y que aproveche al máximo sus habilidades, pero confía en que podrá conseguirlo porque lo notó desde el primer día, ya que fue el único que no se dejó llevar por la emoción y que tomó su propia decisión de no mostrar sus estadísticas. Eso deja ver que ha tenido que pasar por muchas cosas, y Akira lo confirma ya que nunca nadie se ha fijado en él, pero Mithray le dice que igualmente puede ayudarlo con aquel golpe de estado y que el rey salga de una manera pacífica del poder. Algunos días después, Mithray les dice que ya llegó el momento de probar el entrenamiento y su fuerza, por lo que deben ir a un calabozo, y nuestro prota caminaba junto con sus compañeros asombrándose porque muchas personas salen a elogiarlos, aunque nota que alguien lo mira con odio y en un segundo ya estaba detrás de la chica preguntándole por qué lo miraba de esta manera, pero ella, algo sorprendida, pregunta si sabe el sacrificio que tuvieron que pagar para que los héroes fueran invocados, algo que Akira niega, pero ella solo le dice que espera verlo cuando lo descubra. Algunas horas después, ya todo el grupo estaba en el calabozo luchando contra cientos de monstruos, aunque nuestro prota le dice al capitán que todos estaban bastante cansados y ya era el momento de regresar. Así que Mithray, usando su habilidad, lanzaba un poderoso corte que despeja el camino por el cual regresar, mientras que Sato, al notar que habían varios monstruos más adelante, usaba una bomba de humo que la princesa le dio para usar en caso de emergencias, aunque se asusta porque un minotauro gigante aparece frente a ellos, e incluso nuestro prota no entiende que hace un monstruo de este tamaño en el primer nivel, pero sin pensarlo ataca con sus habilidades, consiguiendo clavar un poco la daga, aunque no logra hacerle nada pues su arma quedaba destruida, y volviendo con sus compañeros le pide a Sato que no se esfuerce ya que tenía un brazo fracturado, así que lo mejor es que se aleje, y este se niega porque su responsabilidad como héroe es salvar a sus compañeros, pero Akira le responde que su responsabilidad es salvar al mundo, ya que ellos son compañeros del héroe y deben apoyarlo mientras
mientras se protegen a sí mismos, notando que algo extraño le sucedía a Sato, por lo que le ordena a una chamana que elimine los efectos de maldición. Algo que ella hace asombrándose porque sí tenía una maldición en su interior, y nuestro prota corre de inmediato con Mithray, pues era el momento de usar aquella técnica, alegrando al capitán, quien acepta y usando su poder invoca una ráfaga de rayos que inmovilizaban al Minotauro, dejando a todos los demás chicos impresionados, pero nuestro prota llegaba hasta la espalda de aquel monstruo y se concentra activando la magia de sombras. En ese momento, desde el suelo, unas raíces mágicas oscuras comienzan a subir y atraviesan aquel Minotauro, aunque el esfuerzo desgasta a nuestro prota, pero sigue concentrado, logrando inmovilizar por completo a aquel monstruo y luego da la orden que las sombras lo devoren, dejando impactados a todos cuando ven que el poder mágico consume a aquel Minotauro y que termina decapitándolo para luego arrastrarlo hacia las sombras sin dejar ni un solo rastro. Pero segundos después, aquel poder se levanta nuevamente con más fuerza y Akira comienza a perder el control. Entonces Mithray se le acerca pidiéndole que se tranquilice para que logre mantenerlo bajo control, algo que nuestro prota hace, y una vez logra contenerlo, Mithray comenta que aquel poder parece lo desgasta demasiado, pero Akira solo le dice con una sonrisa que lograron sobrevivir. Luego de algunas horas, Mithray le dice a nuestro prota que le asombró un poco cuando descubrió que tiene aquella habilidad extra de magia de sombras, pues es demasiado inestable y además difícil de controlar. Incluso puede salirse de control muy rápidamente y lo mejor es no usarla con tanta frecuencia hasta que la domine a la perfección. Pero como recompensa por su esfuerzo, le quiere dar una espada que fabricó el primer héroe y la cual llamó Katana, aunque Akira pregunta por qué se la da a él y no al héroe. Entonces Mithray le confiesa que el héroe ya tiene su espada sagrada, como también no es la mejor idea porque el rey la descubriría de inmediato y esto no es bueno, pues la robó de la bóveda real, aunque nuestro prota mira que la espada tiene unas inscripciones en japonés que dejó el primer héroe, donde espera que esta espada le sirva a su verdadero sucesor y le agradece a aquel caballero por la oportunidad de portar un arma de este nivel, aunque se preguntan qué es lo que le sucedía a Sato porque la maldición que porta no parece ser de un nivel bajo. Unos minutos después, la princesa ya estaba en medio de un ritual para seguir con la maldición de Sato cuando nuestro prota interfiere destruyendo aquel artefacto, aunque la chica molesta le reclama porque entró al aposento de una doncella, mientras que Akira le responde que solo una bruja usaría una maldición en el héroe y le exige una respuesta, pero ella solo dice que lo hace es por el rey y nuestro prota tomando los restos de aquel artefacto se marcha. Aunque la princesa aún tiene un chingo de estos artefactos dedicados a cada estudiante que fue invocado. Ah, mamoncita, mija. Unos minutos después, Mithray confirma que era lo que sospechaba, pero sabe que la princesa en realidad en este momento solo es una marioneta de quienes sí tienen la verdadera culpa, aunque pregunta a nuestro prota si mostró su rostro, algo que él confirma porque quería sacar más información, pero no lo consiguió. Entonces Mithray le dice que lo mejor es que descanse fuera del palacio aquella noche, pues seguramente la princesa maldecirá a todos los demás compañeros e intentará hacerlo con él, pero como no conoce sus estadísticas, lo más seguro es que busque eliminarlo y no es bueno que esté en el palacio, por lo que nuestro prota le agradece ya que es de mucha ayuda y confianza. Incluso hubiera deseado tener un adulto que lo ayudara de esa manera en su otro mundo. Al siguiente día, nuestro prota nota que hay un alboroto en uno de los jardines y se acerca con Sato preguntando qué pasa, aunque le alegra ver que la maldición ya no le afecta, mientras que su compañero le dice un poco asustado que se trataba del capitán Mithray, por lo que nuestro prota, bastante desesperado, corre en medio de la multitud, viendo cómo en el suelo estaba el cuerpo sin vida del capitán, así que grita desesperado preguntando qué sucedió y por qué lo ejecutaron, pero entonces comienza a escuchar como varios soldados y compañeros dicen que en realidad él es el más sospechoso, porque casi nunca lo veían en los entrenamientos y la daga que estaba en el cuerpo del capitán es igual a la que él como asesino usaba, asombrando a nuestro prota porque comprende rápidamente que la princesa lo estaba incriminando y seguramente ya estaban influenciados por la maldición que ella les puso, mientras que Sato les dice que no pueden juzgar a cualquiera y es el rey quien justo aparece ordenando que ejecuten a Akira por ser un traidor, así que furioso nuestro prota usa su camuflaje y mientras
aún lo buscan, él se acercaba con Giles, el acompañante de Mithrai, para hablarle al oído, algo que este reconoce y le dice en voz baja que seguramente fueron los cuervos nocturnos quienes lo hicieron todo y ellos estaban bajo las órdenes del rey, así que le pide que tome las cosas que su maestro dejó en la habitación porque ya sospechaba un intento así y lo mejor es que se marche del palacio, algo que nuestro prota le agradece y una vez consigue todas las cosas se marcha de aquel lugar, aunque aún guardaba mucha ira e impotencia por lo que le hicieron a su capitán. Esa misma noche, el rey ordena a la princesa que sigan con los planes de usar a los chicos como carne de cañón y que además busquen a aquel asesino para no dejarlo vivir. Después de unos días, nuestro prota llega hasta un laberinto donde Mithrai le indicó hace unos días antes que sería el mejor lugar para ocultarse, ya que debido al peligro que hay allí muy pocos se acercan. Además, para su ocupación de asesino es perfecto porque puede subir rápidamente de nivel e incluso le recomienda acabar con jefes finales para así pulir sus habilidades de sigilo, pues si lo hace podría llegar a ser incluso indetectable, pero además al llegar al nivel 100 obtendrá una habilidad especial que le será de mucha ayuda, por lo que nuestro prota siguió todos los consejos al pie de la letra y luego de vencer a varios de aquellos monstruos llegó hasta un jefe final donde comenzó a luchar, pero la diferencia de fuerza era demasiado notoria y termina siendo impactado por veneno y herido en su espalda, recibiendo un gran golpe, pero nuestro prota se niega a morir en este lugar porque aún tiene que regresar a su mundo. Entonces, como último recurso, utiliza su magia de sombras y atraviesa aquel monstruo en cuestión de segundos, despedazándolo por completo mientras que este cae al suelo inconsciente. Pero su magia de sombras, al notar el daño que recibió, activó una habilidad automática para usar la energía mágica como fuente de curación. Al siguiente día, Sato le avisa a sus compañeros que iría a luchar contra el rey demonio y cumplir su objetivo como héroe, pero varios de los compañeros se niegan a acompañarlo por todo lo que sucedió con Akira y el capitán, aunque cuando Sato piensa que iría solo, nota que varios compañeros se levantan animados para unírsele, por lo que unos minutos después, cuando logran salir de la capital, están un poco asombrados porque el rey no mostrará objeción, mientras que una de sus compañeras le dice que en realidad todos los que estaban allí no tienen ninguna maldición, pues ella al ser chamana es inmune a este tipo de efectos y puede ver quienes no la poseen, mientras que Asahina, otro de los compañeros, dice que seguramente él tuvo que ver con varios de los que están allí porque recuerda un poco borroso cómo destruyó unos artefactos y consiguió una espada extraña. Pues fue Giles quien usó su habilidad de hipnosis para así controlar a este chico y hacer que destruyera varios artefactos liberándolos de las maldiciones, cumpliendo al mismo tiempo el deseo de Mithrai. Mientras que Asahina todavía espera encontrarse con Akira porque lamenta que no logró defenderlo cuando todos lo acusaban. Nuestro prota por su parte sueña como en su otro mundo, un día mientras trabajaba se encontró con Asahina y le pidió que no le dijera a nadie, ni siquiera a su hermana, pero además cuando conversaban descubrieron que los dos tenían hermanas menores en la misma academia y que incluso las dos eran buenas amigas, así que despierta algo confundido por aquel recuerdo, pero además nota que no tiene ninguna herida, algo extraño porque recuerda que tenía unas costillas fracturadas y ahora su vida está al máximo, además su magia de sombra subió de nivel y aunque no puede comprender bien qué es lo que pasó, igualmente sabe que solo le queda seguir subiendo mucho más de nivel. Después de un rato de seguir luchando, se extraña cuando se encuentra con un slime en un piso tan inferior, así que rápidamente lo ejecuta y... ¡Muy bien, premios dobles! Aunque sabe que se trata de una elfa, pero parece estar inconsciente, así que usa una habilidad Ojos del Mundo que nunca había activado porque aún no sabe qué es lo que hace, pero al activarla obtiene los recuerdos de la chica y abrumado por tantas cosas que aparecen la desactiva, comprendiendo que no es algo que puede usar tan a la ligera, pero la chica justo despierta un poco confundida sin saber dónde estaba. Entonces nuestro prota le explica un poco del laberinto y el lugar donde están, mientras sabe que ella tiene la misma habilidad Ojos del Mundo porque ya lo vio en las estadísticas que posee, pero cuando ella lo llama por su nombre sin habérselo dicho, le pide que al menos le pregunte, pero Amelia justo queda sin fuerzas nuevamente, pues ya que tenía bastante fiebre. Luego de algunas horas, Amelia despierta por el hambre, algo que divierte a nuestro prota y entonces le ofrece algo de comer, explicándole que debe tratarse muy bien porque parece estar un poco enferma y confiesa que su madre es bastante enfermiza, por lo que él aprendió cómo ayudar en estos casos, aunque la elfa se asombra que la cargara por varios niveles hasta llegar a esta fuente y le confiesa que hace parte de la realeza, mientras que nuestro prota le dice que esto ya lo sabe, pero no es algo que le interese, asombrándola porque es la primera persona que no la trata
trata con tanto respeto, así que ella finge quedarse dormida para luego de un rato mirar por varios minutos asombrada a nuestro prota. Viejo sabroso. Luego de varias horas ya siguen avanzando por varios niveles más, pero Akira le pregunta por qué no salió del laberinto. Entonces ella responde que tenían el mismo objetivo y sabe que es mucho más fuerte que cualquier humano, pero le confiesa que también tiene poder para ejecutar a algunos monstruos y que no debe preocuparse porque promete que no sería un estorbo como él se lo imagina. Algunos segundos después, cuando ya abren una sala, notan que había un dragón inmenso que los ataca de inmediato, por lo que Akira usa su sigilo, mientras que Amelia lo apoya con magia de gravedad, aunque el dragón impacta a nuestro prota y la chica le dice que debe dispersar su poder mágico por los alrededores y así evitaría que lo detecte, algo que Akira no sabe cómo hacer y decide usar todo lo contrario, porque envía su magia de sombras por delante, causando una distracción y aprovecha para clavar su espada en el ojo del monstruo, dejándolo en el suelo y acabando con él a los pocos segundos, aunque Amelia sigue bastante sorprendida porque hizo algo que nunca ella había visto, mientras que aquel dragón comienza a iluminarse, cegándolos por completo con la luz que emana. Unos segundos después, nuestro prota se asombra al ver que el dragón se transformó en un gato negro gigante, mientras que Amelia lo revisa y sabe que todavía sigue vivo, aunque está bastante débil, pero por lo que ve no es un dragón, sino que este animal tiene la habilidad de transformarse, algo que Akira sabe lo descubrió por su habilidad Ojos del Mundo, pero confiesa que en su caso no puede usarlos bien, justo cuando el gato despierta confesando que no esperaba ser derrotado por alguien tan débil, mientras que Akira se asombra porque puede hablar, pero el gato le explica que no es un simple monstruo, sino que el rey demonio lo creó con una inteligencia avanzada y sigue sin entender cómo lo vencieron. Pero Akira le recuerda que está bastante herido y con un simple movimiento puede acabar con su vida, mientras que el gato se levanta imponente porque tiene un mensaje que darle, pues el rey demonio le envía a decir que lo espera en su castillo, el cual se encuentra en medio del continente demoníaco porque quiere hablar con él, dejando muy confundido a nuestro prota porque no comprende cómo el rey demonio sabe de su existencia, pero el gato le responde que cumplió con su misión, que era darle el mensaje, y se recuesta esperando que llegue su muerte, mientras que Akira se niega a ejecutarlo porque confiesa le agradan bastante los gatos y no ve la necesidad de acabar con un monstruo o ni siquiera con un demonio, porque no está de acuerdo con el pensamiento que tienen los demás humanos, mientras que Amelia le explica que la única manera de salir de esta sala es acabando con el jefe final, pues si esto no sucede la puerta no se abrirá, y nuestro prota le dice que igualmente no cree que sea la única opción, porque seguramente debe haber otra manera, y Amelia lo piensa un poco diciendo que la otra opción sería que lo convierta en su familiar, porque así aquel gato dejaría de ser el jefe de la sala, aunque aquella bestia no lo cree posible porque requiere una gran cantidad de magia hacer el contrato y un muy poderoso control de su poder, por lo que alguien tan inmaduro como Akira seguramente no lo conseguiría, pero Amelia le responde que por lo que vio hace poco en el combate sabe que puede tener el poder mágico necesario, aunque no está segura si todo resulte bien, porque en el caso que el contrato no se haga de la manera correcta, uno de los dos puede morir, así que nuestro prota acepta hacerlo y el gato negro dice que por su parte no le interesa, porque no tiene muchas esperanzas de vivir, ya que no cree que pueda esperarle algo interesante, pero nuestro prota sigue las instrucciones de Amelia para hacer el contrato, dándole el nombre de Nike en honor al pelaje oscuro que tiene, mientras que ella dice que el siguiente paso es tomar sus patas y comenzar a darle de su poder mágico, aunque avisa que una vez inicie ya no habría vuelta atrás y si todo sale bien sus almas estarán unidas, pero si no logra realizar el contrato ambos morirán en el intento, así que Akira la tranquiliza porque no piensa morir y comienza a darle de su poder mágico, siendo enviado hasta los recuerdos y el interior de Nike, donde ve cómo estaba destruyendo una ciudad y causando un gran caos, pero mientras cae es impactado por una ráfaga de poder de Nike y termina un poco herido, pero aquella bestia le ordena que debe eliminarla porque si no lo hace terminará consumido por su interior y su cuerpo sería un simple recipiente vacío, pero nuestro prota logra esquivar un ataque mientras recibe un golpe directo de Nike, quien le ordena que luche porque no tiene otra opción, así que nuestro prota se lanza con todo lo que tiene y Nike se emociona porque todo terminará, pero se asusta al ver que una de sus garras atravesó a nuestro prota por completo ya que no se movió, entonces le reclama porque va a morir y nuestro prota le explica
explica que no quiere eliminarlo y sabe que en su caso le sucede lo mismo, por lo que ahora debe dejar su pasado atrás y toda esa forma de pensar, ya que el instinto y el hecho de que sea un monstruo no significa que debe acabar con todo a su paso y causar daño, pues le promete que si está a su lado le dará protección y nunca más volvería a ser necesario que sufra, logrando desaparecer aquel lugar en ruinas y quedando los dos bajo la luz de un nuevo amanecer, dando inicio a su contrato. Y en este momento abre los ojos, alegrando a Amelia porque sigue con vida, mientras que nuestro prota toca a Nike y nota que una marca aparece en su mano, iluminando en dorado la marca de su familiar, quien despierta y confiesa aceptó unírsele para ver el futuro que le espera. Además, le agrada el nombre que le dio y luego de que todos se presentan, notan que un círculo de teletransporte aparece, por lo que Nike comprende que ya no es el jefe de esta sala y nuestro prota también sabe que está herido, por lo que seguramente no puede caminar bien, así que deciden descansar un poco y charlar para conocerse mejor. Sato por su parte junto con su grupo llegan hasta la ciudad de Yamato, donde quedan completamente sorprendidos, pues toda la cultura y construcciones les recuerda mucho a la era del shogunato, algo que seguramente influenció el primer héroe que llegó a este mundo. Y luego de probar y disfrutar la comida e incluso que algunas chicas se prueben unos yucatas, es Sato quien les dice que deben organizarse porque el dinero puede acabárseles pronto y unos compañeros comentan que pueden registrarse como aventureros para ganar más dinero, lo que Sato acepta, mientras les dice que la otra cosa importante es conseguir información, porque saben muy pocas cosas sobre este mundo y cree que la mejor manera de regresar a su propio mundo es acabando con el rey demonio, pues está seguro que el rey y la princesa saben el modo de enviarlos de regreso, pero para esto deben conseguir el objetivo principal y ya podrían negociar, así que partirían cuando tengan dinero e información, mientras que Asahina les dice que en su caso piensa diferente porque lo mejor es quedarse un tiempo en la ciudad y esperar que llegue Akira, pues su intuición le dice que se verían pronto y deben tenerlo compañero porque es bastante fuerte, algo que todos saben, pero también creen que Akira es bastante solitario y no saben qué sucederá si se reúnen con él, incluso luego de cómo lo trataron por lo que sucedió con aquel capitán. Pero Sato les dice que ve bastante complicado que Akira trabaje en grupo porque es bastante fuerte y además siempre ha sido muy solitario, pero acepta que su fuerza les vendría bien, ya que uniéndola con su espada sagrada pueden acabar con el rey demonio, así que acepta quedarse allí a esperarlo y mientras tanto deben subir de nivel hasta ser tan fuertes como para que Akira los considere sus verdaderos compañeros. Amelia por su parte les explica que ella huía de unos cazadores y terminó herida, llegando hasta el borde de un acantilado donde su hermana apareció junto a varios cazadores que le apuntaban, pero antes que pudieran hacerle algo usó su magia para desaparecer de allí y cayó al agua, siendo arrastrada hasta la orilla donde un slime oscuro la devoró y luego recuerda ver a nuestro prota, extrañando a Knight porque el slime debió devorarla por completo, mientras que Akira le dice que parece tiene cosas que solucionar con su hermana y con su reino, pero Amelia lo niega porque ya no tiene un lugar al cual regresar y no espera que su familia la reciba bien, mientras que Akira lo niega porque la familia tiene demasiada importancia y confiesa que en su caso también tiene una hermana, recordando cómo durante un tiempo se esforzó bastante en el trabajo para comprarle un nuevo teléfono a su hermana, mientras que ella se negaba a aceptarlo porque no quería que hiciera tantas cosas solo para darle algo, mientras que su madre, aún enferma, conseguía levantarse porque debería ser agradecida, divirtiendo bastante a nuestro prota la actitud que su hermana tenía y le confiesa a sus dos compañeros que en ocasiones hay confrontamientos con la familia, pero siempre debe de superarse. Por eso extraña a su familia, ya que quiere volver a su otro mundo y así regresar con ellas, pero antes de esto tiene un objetivo, porque al llegar a este mundo volvía a ser alguien solitario y del que nadie se fijaba. Solo fue Mitra quien lo ayudó y le enseñó cómo se debía vivir en aquel lugar, siendo su única compañía hasta que unos cobardes le quitaron la vida, por lo que ahora debe vengarse. Y Amelia junto con Nike se asustan porque el poder que desborda y su peligrosa sed de sangre es muy amplia, aunque nuestro prota consigue calmarse y comienza a jugar con Nike pues debe desestresarse, y junto con Amelia acariciaban su suave pelaje, molestando un poco al familiar porque debe enfocarse, ya que no es una simple mascota sino que es una parte muy importante de él, ya que si uno de los dos muere ambos lo harían pues sus almas estaban unidas.
Después de un rato ya estaban listos para marcharse, aunque nuestro prota no sabe cómo funciona el círculo mágico. Incluso Knight le confiesa que él solo sabe que muy pocos demonios pueden usar este tipo de magia, y es Amelia quien les explica que, según lo que escuchó, aquellos círculos los guían a un lugar donde se desee, por lo que solo deben pensar con fuerza el lugar al que quieren ir y estarían allí. Pero todos caminan hacia el centro, mientras que nuestro prota piensa por un momento en su familia, aunque sabe que aún no puede regresar porque tiene otros asuntos que resolver primero. Unos segundos después abren los ojos y notan que estaban cerca del árbol sagrado, por lo que de inmediato saben llegaron al continente élfico, algo que para nuestro prota no está tan mal, mientras que Amelia se asusta porque aún no esperaba regresar a este lugar y nuestro prota nota que una flecha los ataca, por lo que mueve a su compañera y luego se lanza contra el arquero que estaba en un árbol, logrando inmovilizarlo en un segundo y lo desarma, asombrando a Amelia porque lo reconoce y lo llama Liam, mientras que Akira lo deja inconsciente ya que estaba empezando a decir bastantes mentiras, pero se disculpa con sus compañeros porque en este momento están rodeados ya que siente la presencia de muchos arqueros, al tiempo que Amelia mira que su hermana aparece en medio del bosque reclamándole por regresar y llamándola traidora, prometiendo que pagará por su crimen, y hasta le dice que ya no era la princesa porque está maldita, asombrando a nuestro prota porque este problema familiar es mucho más grave de lo que se imaginó. Un tiempo atrás, Amelia salía a pasear junto con sus servidores, quienes se niegan a dejarla sola, recordándole que el rey no estaba y su responsabilidad es mantenerla a ella a salvo, por lo que Amelia mira cómo su hermana corre por el bosque luchando contra 3 espadachines, aunque su agilidad y velocidad son admirables porque logra superar con facilidad a aquellos 3 hombres y les tiraba las espadas gracias a su fuerza, algo que Amelia halaga, mientras que Liam le recuerda que Kilika es bastante fuerte, pero es ella quien obtendría el trono. Unos días después, Liam, quien es su prometido, se inclina pidiendo romper el compromiso, pero ella solo le pide que lo hables con su padre y es Kilika quien se acerca diciéndole que Liam no la quiere porque estaba maldita, algo que la hiere, pero luego de un tiempo ya estaba frente a su hermana y varios soldados del reino, mientras todos la acusan injustamente de un crimen y la repudian llamándola una princesa maldita, por lo que vuelve a la realidad y promete a su hermana que se marcharía de inmediato, pero Kilika le dice que eso no bastará porque no le importa que le suplique, mientras que Akira ordena que no hable así, y cuando Kilika pregunta quién es, nuestro prota responde con seguridad diciéndole que es un asesino de ambulante que conoció a su hermana hace poco, pero Kilika le advierte que su hermana es culpable de uno de los mayores delitos, hacerle daño a la realeza, pues le muestra su brazo en el que una poción venenosa que le dio su hermana le hizo efecto, causando que todos sigan hablando mal de Amelia, mientras que Kilika se acerca a nuestro prota agradeciéndole por todo lo que hizo, pues trajo a la princesa maldita, mientras que Amelia intenta detenerla para que no lo mire a los ojos, pero Kilika lo lamenta porque ya es tarde, pues había usado su encanto y ahora él estaba a su merced, lo que llena de ira a Amelia y le reclama que debe liberarlo de aquel encanto porque no le permitirá que lo use de esa manera, ya que Akira la salvó y no merece ese tipo de trato. Pero mientras ellas dos discuten, nuestro prota les pide que se calmen porque no le sucedió nada, pues Knight confiesa que esa habilidad solo funciona con oponentes de niveles muy bajos, llenando de impotencia a Kilika porque no aceptará que sea más fuerte, y nuestro prota solo le ordena que deje de mentir porque conoce lo suficiente a su hermana como para saber que no le haría ningún daño, mientras que Kilika, furiosa al ver que nuestro prota no le sirve, ordena a los soldados que lo ejecuten, y cuando Akira liberaba su magia oscura es el rey quien aparece ordenándoles a todos la calma, mientras que Kilika no comprende qué es lo que hacía allí porque se supone que tardaría más en regresar, y el rey le dice que tuvo que volver de urgencia y necesita saber lo que sucede, pero los soldados comienzan a acusar a Amelia y el rey comprende que ella usó su habilidad de encanto en estos para controlarlos, por lo que ordena que quite el efecto de inmediato y luego hablaría con ella severamente, mientras va con nuestro prota disculpándose por lo que hizo su hija, pero supone que ya no tiene nada más que hacer por este territorio y ordena que se marche, aunque Amelia le explica a su padre que Akira la salvó, mientras que el rey le recuerda que nadie de otra raza es aceptado en su territorio, así que Amelia dice que entonces ella se marcharía junto a nuestro prota y su padre le grita que no puede hacerlo, porque su deber es heredar el trono, mientras que Akira responde un poco molesto que no obedecerá sus órdenes y además Amelia es libre de hacer lo que quiera, incluso él puede usar la fuerza para permitir que ella tenga esta libertad, y el rey al ver que Liam se disculpa por ser tan débil
comprende que Akira sí es bastante fuerte, así que lo reta a un duelo donde el perdedor aceptaría los términos del ganador y además nombra a Kilika como su representante. Luego de unos minutos avanzan hacia el árbol sagrado y nuestro prota pregunta a Amelia por qué la llaman la princesa maldita. Entonces la chica explica que según la leyenda, cuando dos mellizas nacen y una de ellas tiene el cabello y los ojos diferentes de color, es un augurio para maldición hacia esa familia, así que le dieron aquel nombre por su aspecto, pero nuestro prota responde que es solo una superstición y además le parecen bastante hermosos sus ojos junto con su cabello. Una vez llegan al árbol sagrado, nuestro prota se prepara y Amelia le avisa que su hermana es muy buena espadachina, pues la vio luchar desde pequeña y conoce su fuerza, pero nuestro prota promete que logrará darle la libertad que tanto quiere, mientras que el rey le pide a Kilika que demuestre la fuerza del reino, pero la chica se molesta al ver que nuestro prota no desenvaina su espada y este le avisa que no quiere quitarle la vida, por lo que comienzan a luchar, aunque nuestro prota esquiva todos sus ataques, asombrándose porque sí es bastante fuerte, pero no la ataca directamente y solo la empuja, molestando mucho más a Kilika, mientras que Akira le avisa que debe retirarse antes que termine lastimándola y ella solo ataca con magia tomándolo por sorpresa, mientras que Amelia le explica a Knight que su hermana es la única capaz de usar magia de concesión, pero nuestro prota sigue esquivando con agilidad sus ataques e incluso le dice que esa sonrisa que intenta demostrar oculta sus verdaderas lágrimas, pero se mueve tan rápido que Kilika no nota cuando ya nuestro prota está a su espalda y le dice que debe arreglar las cosas con su hermana, algo que ella niega nuevamente porque jamás perdonará a quien le robó todo lo que le pertenece y comienza a atacar con su magia totalmente descontrolada, por lo que Akira ordena a Knight que proteja a Amelia, mientras que Kilika grita que no perdonará a la niña divina que le arrebató todo y su mente vuelve a aquel momento donde ambas eran felices y se querían, pero ese mismo día escuchó como su padre hablaba con uno de los servidores y se enteró que Amelia sería la legendaria medium, por lo que el mundo estaría a sus pies y el reino de los elfos estaría seguro si era la próxima reina, así que su odio creció, pues desde aquel momento nadie le prestó atención y sigue atacando, pero es Liam quien se acerca con una rama del árbol sagrado pidiéndole que salve a su hermana, lo que Amelia acepta y subiendo a la espalda de Knight usa su poder para purificar todo el lugar gracias a la esencia de la rama del árbol sagrado, sorprendiendo a los elfos cuando despiertan del efecto de Kilika, quien también nota cómo su poder desaparece y furiosa dice que no permitirá perder todo en su vida, mientras que Akira sabe que si esquiva los ataques muchos serían impactados y entonces activa su magia de sombras ordenándole que devore aquel poder, aunque la reacción que tiene su magia es diferente a la que espera y termina enviándolo todo hacia él mismo, asombrando a Knight por el resultado e incluso nuestro prota no esperaba obtener tanto poder, pero lanzándose contra Kilika logra derrotarla y tirarla al suelo, así que ella lamenta ser tan débil porque incluso el encanto en Liam desapareció muy rápido y él volvió con Amelia, pero la chica le dice que no es cierto porque su encanto en realidad nunca funcionó con Liam, aunque Kilika les pide que no se compadezcan y que la ejecuten o la exilien como es debido, mientras que el rey se acerca diciendo que todo es su culpa porque intentó protegerla pero solo terminó haciéndole más daño y entonces le desbloquea un recuerdo que había sido suprimido, pues hace varios años cuando ella era más pequeña corrió hacia un laberinto para poder entrenar mucho más, aunque una desconocida le entregó una esfera prometiendo que con esto obtendría los monstruos suficientes para subir de nivel, aunque cuando la usó en el laberinto los monstruos eran mucho más fuertes y la superaban, por lo que terminó huyendo del laberinto, pero se percató que aún así aquellos monstruos la seguían, algo que no debía pasar, pero comenzó a luchar desesperada para que nadie en la aldea muriera, aunque luego de algunos segundos Liam con un grupo de soldados se acercaban pidiéndole que huyera, aunque un goblin por sorpresa impactó a Liam quitándole la vida frente a sus ojos. Esto fue algo que ella no logró soportar y la carga de la culpa estaba fracturando su mente, por lo que como rey tuvo que bloquear aquellos recuerdos y con ayuda de Amelia usaron el poder del árbol sagrado y un ritual para devolverle la vida a Liam, consiguiendo que siguiera junto a ellos, y la razón por la que muchos se alejaron de su lado fue porque no querían que descubriera aquel secreto y terminara más afectado
afectada. Por esto el rey se culpa, ya que había esperado el momento en el que ella fuera tan fuerte mentalmente como para poder decirle la verdad, pero al final todo empeoró. Incluso Liam se acerca disculpándose porque intentó separarlas para que su odio no creciera, pero solo terminó ayudando a crear una disputa innecesaria, y confiesa su encanto no funcionó en su cuerpo porque cuando estaban haciendo el ritual para revivirlo, una hoja del árbol sagrado entró, así que es inmune a todos los efectos de control mental. Mientras que Kilika llora culpándose porque mientras sentía celos de su hermana, pues creía que todos la odiaban, en realidad estaba haciéndole daño a quien terminó arreglando todo el desastre que causó, y ella en cambio puso a todos en su contra. Pero Amelia se acerca diciéndole que eso no es cierto porque desde muy pequeña ha visto cómo se esforzó por ser fuerte y es algo que también todos notaron, por lo que debe sentirse muy orgullosa de sí misma, y todos se acercan para consolarla, logrando perdonar las diferencias, y nuestro prota se alegra que todo terminara de una muy buena manera, pues incluso Liam pudo confesar su amor. Unas horas después, todos son invitados a un banquete por orden del rey, quien cumplirá su promesa, ya que Kilika perdió el duelo, y Amelia dice que irá junto con Akira, quien explica que primero irán al continente de los hombres bestia porque necesitan conseguir unas buenas armas. Después de algunas horas, Amelia se reúne en privado con nuestro prota y le pide que la llame de una manera más personal, porque siempre la llama de una manera muy formal y se avergüenza cuando nuestro prota la llama por su nombre, pero le agrada y promete acompañarlo por toda la vida. Incomodando incluso hasta Nike porque parecen dos niños enamorados. Qué pinche vergüenza me das. Oh, Merio. Eres mi amigo, cabrón, pero eres Mientras tanto, Sato y su grupo parten en dirección al continente de los hombres bestias porque necesitan mejorar sus armas y subir aún más de nivel, aunque lamentan no haberse encontrado con Akira en Yamato. Al siguiente día, Amelia se despide de su hermana ya después de haber arreglado sus diferencias. Incluso nuestro prota le desea lo mejor a Liam, quien se avergüenza cuando el rey menciona que ya saben su verdadero interés amoroso y aún así no tienen nada en su contra. Además, el rey avisa que enviará un grupo de soldados para que los escolten, pues han reportado algunas desapariciones cerca de la costa. Fue por esto que él tuvo que regresar de inmediato, aunque nuestro prota, al ver que ahora todos quieren acompañarlos, les dice que no era necesario. Unas horas después ya avanzan en el carruaje y Akira habla con Knight porque le sorprendió ver que no dijo ni una sola palabra en presencia del rey, pero Knight le dice que no quería darle más problemas además de todos los que ya tiene, mientras que nuestro prota pregunta si actuar de esta manera no le traerá problemas con el rey demonio, pues está seguro que puede ver a través de sus ojos y eso es algo que Knight confirma, pero ahora le hizo un juramento de servirle y además ya escuchó cómo el rey demonio mostró interés para conocerlo, por lo que no hay ningún problema. Y nuestro prota le dice que en caso de que lleguen a luchar contra este rey demonio, cree que todo será diferente, pero Amelia piensa que puede llevarse bastante bien con el rey demonio y Nike lo confirma, porque seguramente este se interesó luego de ver la técnica de sombras que usó contra Kilika, pues es una magia que casi nadie puede usarla y en cambio Akira pudo controlarla como un escudo, lo que nuestro prota confiesa fue un poco improvisado, pero mientras hablan detecta unas presencias hostiles y ordena que detengan el carruaje de inmediato, viendo cómo unos bandidos se acercan y avisan que si intentaban algo la niña que llevan morirá, pero nuestro prota en un segundo usa su habilidad de sigilo para impactarlos y que nadie logre verlo, dejando en el suelo a los bandidos, así que minutos después ya logran someterlos y liberar a la chica, pero entonces Akira menciona que los escuchó decir que llevarían a la princesa hasta su señor Graham, por lo que uno de los guardias confiesa hay un noble en el territorio de las bestias y puede estar relacionados con este mismo tipo, pero nuestro prota le pide que se lleven a aquellos bandidos al palacio para conseguir más información, porque su misión como escoltas ya terminó y promete que pueden llegar al puerto sin necesidad que sean protegidos. Un rato después llegan al puerto y nuestro prota avisa que cuando lleguen a tierra deben seguir subiendo su nivel, por lo que Knight confiesa hay un laberinto cerca de su destino, aunque tardarían algunos días en poder volver a tierra y deben descansar, pero Amelia estaba emocionada porque era la primera vez que subió a un barco y disfrutaba algo así, por lo que espera tener momentos bastante románticos junto con Akira, pero nuestro prota en cambio se sienta a leer algunos libros que el rey le entregó cuando confesó quería aprender más de su territorio, molestando un poco a Amelia porque sus planes de algo más románticos desaparecieron.
Después de algunos días logran llegar al puerto de Uruk, donde nuestro prota mira sorprendido que todo el trabajo pesado lo hacen los humanos, por lo que comienza a hacerse una idea de cómo funciona todo, y mientras caminan por un callejón, 3 hombres bestias le ordenan que se marche y les entregue a la elfa. Entonces Akira le pide a Amelia que no se mueva, y cuando avanza hacia aquellos hombres bestia, estos se burlan porque un humano quiere enfrentarlos. Entonces Akira comprende que los humanos son menospreciados en este continente y usa su magia de sombras para cegarlos. De esta manera pueden marcharse sin luchar, y Nike felicita a su amo, mientras que siguen avanzando por la ciudad, y Amelia nota que todos los hombres bestias parecen temerle a Nike, el cual confiesa que en este continente odian y temen a los gatos negros por un suceso de hace varios años, aunque Akira supone que es una historia bastante larga. Luego de un rato logran encontrar una posada donde Amelia comentaba algo avergonzada que una cama es suficiente para 2 personas, pero Akira intenta explicarle que no es necesario, y Nike por su parte dice que les daría algo de privacidad, pues irá a reunirse con alguien importante, y le avisa a nuestro prota que un verdadero hombre no desperdicia las oportunidades que le da la vida, dejando algo asustado a Akira, quien oye como Amelia iba a ducharse, por lo que algunos minutos después finge estar dormido, sonrojando a la chica, quien se acuesta a su lado deseándole que descanse bien, mientras que él simplemente no puede dormir por la incomodidad que siente. ¡Qué gay! Al siguiente día, Nike los despierta suponiendo que tuvieron una noche interesante, pero antes que puedan decir algo, les ordena que se preparen porque tienen un invitado que estaba por llegar. Segundos después llega Chrome y Nike lo presenta como el mejor herrero del continente y del mundo, mientras que el chico confiesa no podía negarse ante la petición de la pesadilla de Adorea, pero nuestro prota le agradece por venir y se presenta, mientras que Chrome le pide que le enseñe su arma, y tan pronto como revisa la katana supone la forzó demasiado en el laberinto, aunque puede repararla, pero eso dependerá de los materiales que le consiga y cuánto esté dispuesto a pagar, por lo que Akira promete conseguir lo necesario, y además quiere varias armas arrojadizas, sorprendiendo a Chrome porque comprende que es un asesino, pero a pesar de sus grandes habilidades todavía es bastante inmaduro y espera que no dañe las armas que le fabrique, mientras que Amelia se molesta por cómo le estaba hablando, y es Nike quien le explica que Chrome es un experto en combate, pues antes perteneció al grupo del héroe, por lo que Chrome deja una lista con lo necesario para lo que le pidió y se lleva la espada esperando que lo busquen cuando tengan las cosas necesarias. Entonces Nike confiesa que era el mejor herrero y el más confiable, por lo que no deben preocuparse. Además, cuando Akira pregunta cómo conseguirían el dinero, Nike le dice que pueden ir al laberinto de la ciudad y vender los materiales que no necesiten, aunque el único inconveniente es que exigen cierto nivel, pero Akira sabe que eso no es impedimento. Al tiempo que Amelia avisa saldría un momento porque quiere hablar más con Chrome, algo que nuestro prota se lo permite y le ordena a Nike que la siga para que nada malo le suceda, pues en su caso ir a investigar un poco aquel laberinto. Después de algunos minutos, Amelia habla con Chrome porque supo que la anterior misión del héroe falló, ya que no vencieron al rey demonio y solo el héroe junto con un hombre bestia regresaron con vida. Entonces Chrome se disculpa pues un elfo estaba en el grupo pero no sobrevivió, mientras que Amelia confiesa no vino a reclamarle, sino que quiere que le enseñe a luchar, porque Akira es demasiado fuerte y si ella no aprende a luchar a su nivel no puede estar a su lado. Pero Chrome se niega a hacerlo porque ninguno de sus anteriores aprendices soportó su entrenamiento y siempre su voluntad se quebrantaba. Además le reclama a Pesadilla de Adorea que solo acepta encargos de herrería, pero Nike responde que Amelia no es su dueña y lo estaba pidiendo por su propia cuenta, como también le ordena que no lo llame de aquella manera, mientras Amelia pregunta por qué le decían así, ya que cuando lo conocieron tenía otro nombre y Akira fue quien le dio el nombre de Nike. Entonces este confiesa todo sucedió hace unos 100 años en la ciudad de Adorea, la más próspera del continente, pues el rey demonio lo envió para que causara una gran conmoción y de esta manera harían huir a los hombres bestia, ya que el rey demonio quería ganar más territorio, pero él al final no logró contener su instinto demoníaco y perdió el control de su cuerpo, ya que se dejó llevar por toda la sed de destrucción, y cuando llegó a reaccionar había destruido casi que por completo todo en la ciudad, siendo este el motivo por el cual los hombres bestia lo llaman la pesadilla de Adorea y el motivo por el cual temen a los gatos negros, algo que Akira también escucha porque
que su familiar dejó la telepatía activada y comprende que fue aquello lo que vio cuando hicieron el pacto, mientras que Night le explica a Chrome que ya no es el mismo de antes, porque ahora es un familiar que sirve a Akira y a diferencia de antes, ahora sí le importa mucho morir sin cumplir su objetivo, algo que Chrome no esperaba, pero le recuerda que no siente rencor hacia él, porque aquella historia continúa, pues una vez regresó de la lucha con el héroe, fue hasta la tumba de su hermanita, donde Night también se acercó ofreciendo su vida para que saciara su sed de venganza, pero Chrome responde que era una herramienta del rey demonio y no tiene sentido odiarlo. Además, no fue quien le quitó la vida a su hermana, sino que lo hizo uno de su misma raza, un noble que por querer huir de la ciudad no le importó acabar con las vidas de más compatriotas, así que nunca olvidará el nombre de Graham, pues es el culpable de la muerte de su hermana, y Amelia pregunta si ya se vengó, pero Chrome lo niega porque con el tiempo comprendió que su hermana era demasiado noble y no hubiera deseado que él tomara aquel camino de la oscuridad, pero Amelia lo lamenta, pues comprende que él decidió imaginarse qué es lo que sentiría su hermana para huir de sus verdaderos deseos de venganza y trata de mentirse a sí mismo, comenzando a enojar a Crow por estos comentarios, pero ella confiesa lo sabe porque también hizo lo mismo, ocultó sus sentimientos excusándose en su hermana y solo por Akira se dio cuenta que estaba equivocada, pero Chrome le ordena que se marchen por este día y Amelia lo hace, mientras que nuestro prota llega al laberinto y cuando está por usar sigilo oye una explosión gigantesca desde el interior de aquel lugar, donde monstruos y una magia muy poderosa comienzan a salir, incluso Amelia corre junto con Night y comienzan a proteger a algunos ciudadanos, pero Amelia no comprende qué es lo que sucede y trata de aguantar lo más que puede, hasta que escucha una voz que la llama sorprendido porque reconoce su poder, mientras ella recuerda que el rostro pues fue el mismo que engañó a su hermana y el chico se presenta como Aurum, confesando a que el rey demonio le pidió perdonarle la vida y por ahora la dejará fuera de combate. Unos segundos después, Night habla a nuestro prota avisándole que un demonio se llevó a Amelia, así que se disculpa, pero Akira molesto corre hacia el laberinto donde toma una espada desde el suelo y con ira acaba con los monstruos que se le acercan, al tiempo que Night pide perdón por no protegerla, pero Akira solo dice que acabará con aquel poder, así que ordena que se aleje lo más que pueda y entonces empieza a invocar su magia de sombras, liberando una gran cantidad que comienza a absorber toda la magia demoníaca, llevándose también a los monstruos del lugar, mientras nuestro prota siente una emoción tan intensa que le causa dolor, pero esto era algo que ni en su otra vida experimentó y comprende que Amelia se volvió demasiado importante para él y ahora es como su familia, así que luego de absorber todo a su alrededor cae al suelo inconsciente. Unos segundos antes, Night mira asombrado el poder que nuestro prota usa para devorar todo a su alrededor y al ver que cae al suelo inconsciente corre para revisar que esté bien, aunque escucha una voz extraña que avisa sobre el peligro de Akira ya que su cuerpo estaba en riesgo, pero al mismo tiempo su magia de sombra se activa y usa las reservas de energía mágica para activar la curación automática, sanando las heridas de nuestro prota y sacándolo del peligro, mientras que Night solo puede mirar aún más asombrado todo lo que sucedió. Una vez Akira despierta, se pregunta dónde está y es Night quien le avisa que estaban en la casa de Chrome ya que lo trajo luego de que cayera inconsciente. Además le avisa que lleva un día y 5 horas durmiendo, lo que es normal si se tiene en cuenta que consumió todo su poder mágico, pero hay algo que le sigue inquietando: ¿cómo fue posible que su magia de sombra se activara automáticamente mientras estaba inconsciente y que lo curara? Pues esto es algo que nunca había visto y nuestro prota le dice que él tampoco lo sabe, pero no deben preocuparse por esto, sino que lo más importante ahora era rescatar a Amelia y se levanta, agradeciéndole a Chrome por la habitación y promete que luego le pagará, pero el chico pregunta dónde planea ir porque no tienen ni idea de la ubicación de Amelia, quien seguramente esté siendo llevada a territorio demoníaco y lo mejor es que se tranquilice, pero nuestro prota responde que solo tiene afán por encontrarla y Chrome le recuerda que sin armas no podrá vencer a ningún demonio, así que le señala una mesa donde ya tiene algunas armas que puede usar y le explica que dividió su espada en 2 dagas largas porque para un asesino debe ser más fácil usarlas de este modo, y además le prestará un anillo que según dicen fue fabricado por el segundo héroe, asombrando a nuestro prota porque tiene una inscripción en japonés donde dice que lo guiará a donde quiera, lo que no sorprende a Chrome pues imaginaba que entendería qué es lo que decía y confiesa que aquel anillo le guiará hacia lo que más desee, por lo que Akira de inmediato lo comprueba y
y mira como una luz apunta hacia el laberinto, lo que extraña a Chrome, pues pensó que deberían quererse llevar a Amelia hacia el territorio de los demonios, pero parece que todavía siguen en el laberinto y nuestro prota le agradece prometiendo pagarle muy pronto, por lo que sale de inmediato en dirección hacia el laberinto. Mientras tanto, Amelia, en el fondo del laberinto, no comprende qué hacen allí, pero Adrum se emociona porque comprobó lo que sucede cuando se le impregna magia demoníaca a una elfa como ella, pues quedó inmóvil, pero además, al notar la confusión que la chica tiene, le explica que su jefe, un demonio de segundo grado, puede usar magia de teletransportación y fue quien lo envió hasta este lugar, por lo que ahora estaban esperando que aparezca para llevarlos de nuevo a territorio demoníaco y pueden aprovechar el tiempo para conversar, ya que promete responderle cualquier pregunta que le haga y así podrá ganar algo de tiempo mientras viene aquel asesino, pero no le preocupa que ella le diga cualquier tipo de información porque igualmente nunca podría ganarle, aunque sí le promete algo, que la vida de ella no corre peligro porque debe ofrecerla viva ante el rey demonio, ya que si no lo hace lo castigarán severamente. Nuestro prota por su parte comprueba que el anillo sigue indicando el laberinto, aunque Knight cree que debe estar en un piso bastante difícil de acceder, al tiempo que una chica se acerca pidiéndoles que la lleven con ellos para salvar a la princesa, pero Akira al reconocerla la levanta del cuello preguntándole cómo es que sabe dónde está Amelia, por lo que la chica asustada confiesa es la princesa del reino de los hombres bestias y usó su olfato mejorado para rastrear el olor de la princesa Amelia, el cual se corta justamente en la entrada del laberinto, algo que Knight confirma porque es una habilidad de los hombres bestias. Entonces Akira la libera y le pide que se explique mejor, por lo que ella se presenta como Lia y explica que supo sobre las intenciones del rey demonio en contra de Amelia, pero no les avisó porque sin pruebas seguramente no le creerían, aunque nuestro prota todavía no confía demasiado y usa su habilidad especial logrando ver sus recuerdos, confirmando lo que ella dice y además pregunta por su habilidad de escudo divino, asombrando a Lia porque lo sepa, pero le explica que se trata de una habilidad que le permite otorgarle un escudo a cualquier objetivo sin importar que se esté moviendo y cree que puede ser de ayuda, pues confiesa el rey demonio va detrás del poder de resurrección que tiene Amelia, por lo que nuestro prota acepta su ayuda y le ordena que suba al lomo de Knight, ya que deben ir de inmediato a salvarla. Amelia por su parte pregunta a Aurum para qué quieren su magia de resurrección si los demonios son prácticamente inmortales y no mueren tan fácilmente, algo que el chico confiesa tampoco entiende, pero el rey demonio sí que está muy interesado. Además, estudió ya su poder y sabe que ella lo usó hace poco para salvarse de la herida mortal y esto significa que no puede usar su poder hasta en algunos días más, entonces se pregunta cómo reaccionaría ella al ver morir a aquel asesino y sin llegar a poder salvarlo. Mientras tanto, Akira le pregunta a Lia qué hacía la otra vez que se conocieron y ella confiesa estaba buscando a su familia que fue devorada por un slime, pues en realidad fue adoptada por la familia real luego de que su verdadera familia junto con todos los de su aldea fueran devorados por un slime negro que apareció por sorpresa, pero cuando la familia real llegó se asombraron al conocer la capacidad defensiva que ella tenía y fue allí cuando decidieron adoptarla, dándole la capacidad para estudiar ese mismo caso y ella siguió los rastros hasta aquella ciudad, donde vio como varias de las personas de su aldea junto con algunos humanos e incluso varios elfos fueron usados en un ritual de inmolación con el cual invocaron a ellos los héroes, asombrando a nuestro prota porque supone que lo odia, pero Lia le dice que los héroes no tienen la culpa, sino que es la responsabilidad del rey de aquel mismo reino, lo que Akira sabe porque todo aquello de una guerra le parece una simple farsa, lo que Knight confirma porque en los últimos 100 años los demonios no han iniciado más guerras en contra de los otros continentes, pero todas las demás razas siguen viendo a los demonios como los malos, justo cuando llegan al laberinto y Knight les dice que para poder desbloquear los siguientes niveles deben acabar con una gran cantidad de monstruos, pero nuestro prota dice que no tienen tiempo para luchar detenidamente y usará su magia de sombras, aunque Knight lo niega porque cuando lleguen con Amelia seguramente debe luchar contra demonios y lo mejor es que conserve su energía, así que propone y le permite encargar
cargarse, aunque debería de hacerlo en su forma original, algo que puede salir bastante mal porque si pierde la cordura puede llegar a atacar incluso a su amo, pero nuestro prota lo mira fijamente porque confía que todo saldrá bien y que conseguirá controlar sus instintos. Entonces Knight acepta sus órdenes porque sabe que Akira confía en él, así que se transforma y segundos después ya avanzan a toda velocidad por los pasillos, destruyendo todo a su paso y acabando con los demonios que se interpongan. Incluso nuestro prota se asusta por la velocidad a la que van y llama a Knight, pero este no responde, ya que estaba totalmente descontrolado, y Akira sigue llamándolo repetidamente hasta que logra escuchar la voz de su familiar, quien le pide que le siga hablando para así poder recuperar la cordura, y nuestro prota también se alegra por no haberlo perdido, así que le sigue explicando sobre los demonios y el odio que muchos sienten hacia ellos. Así que mientras luchan, Knight le explica que es cierto que el primer rey demonio ocasionó una guerra en contra de algunos continentes, pero desde entonces se quedó la impresión de que todos los demonios son iguales de agresivos y despiadados, cuando en realidad se habla que aquel rey demonio era alguien bastante noble y que amaba mucho a su familia, solo que alguien que anhelaba la gloria de un héroe un día entró en silencio y acabó con la vida de la esposa del rey demonio, que descansaba en su cama. Eso destruyó por completo al rey y se ocasionó aquella guerra, pero nuestro prota le dice que no perdonaría al rey demonio actual si fue quien dio la orden de raptar a Amelia, lo que Knight comprende y le pide que recuerde también que no todos los demonios son iguales, por lo que hay algunos crueles y hay otros que solo quieren vivir en paz, pero luego de avanzar por varios niveles consiguen llegar hasta una sala donde Amelia grita emocionada al ver a nuestro prota, el cual se enfoca de inmediato en el demonio y le ordena que le devuelva a su compañera, ya que Lia le lanza una barrera en ese instante y Aurum confiesa que no esperaba llegaran tan rápido, aunque no le extraña tanto si tuvo la ayuda del brazo derecho del rey demonio que se convirtió en Cerbero, pero Knight se disculpa con nuestro prota pues no podrá luchar porque gastó demasiada energía y Akira solo le promete a Amelia que la salvará ya que decidió protegerla y eso nadie lo cambiará, mientras que Aurum se burla por aquellas promesas cuando está a punto de morir y avisa que no le intimida en nada su poder, al tiempo que Knight habla con Aurum porque seguramente el rey demonio le dio la orden de guiar a Akira hacia el castillo, pero el demonio lo niega porque solo le dieron la orden de llevar a la princesa y acabar con el asesino, asombrando a Knight, mientras que Akira ataca de sorpresa, pero Aurum se defiende burlándose porque esto no funcionará y a pesar de varios ataques que nuestro prota lanza no consigue hacerle nada, mientras que Aurum casi no se esfuerza y con facilidad sí logra herirle las piernas y un brazo, sorprendiendo bastante a Lia porque ella le puso una barrera a nuestro prota y Knight confiesa que la lanza de Aurum tiene un poder mágico bastante denso, que si no fuera por la barrera que le puso a Akira seguramente aquellas heridas serían fatales, pero Aurum confiesa resiste bastante para ser un simple humano y ya es momento de acabar con aquel duelo, lo que nuestro prota también piensa y activa su magia de sombras, consiguiendo sanar sus heridas mientras que varias bestias de sombras empiezan a atacar a Aurum, logrando herirlo en una de las piernas mientras que Akira se lanza de sorpresa y logra cortarlo en varias de sus extremidades, asombrando a todos e incluso a Aurum porque no esperaba algo así, pero igualmente comienza a tocar una flauta con la que varios monstruos se acercan y el chico se burla porque le faltó muy poco para vencerlo, pero ahora morirá, al tiempo que nuestro prota sabe no puede activar de inmediato su magia de sombras ya que su reserva mágica está muy débil, pero es Lia quien usa toda su magia para ponerle una barrera a nuestro prota, la cual absorbe los ataques y luego los usa en contra de aquellos monstruos, eliminándolos al instante, y nuestro prota se levanta mirando que Amelia se acerca pues puede caminar gracias a que debilitó al demonio, pero Aurum al ver que nuestro prota no lo ejecuta pregunta por qué razón duda tanto, ya que avisa si le permite recuperarse se arrepentirá demasiado y Akira en su mente sabe que no puede eliminarlo porque tiene el mismo rostro que una persona humana, pero mientras piensa en esto y sigue dudando escuchan una voz que le reclama a Aurum por ser derrotado, asombrándolos porque en medio de un círculo de teletransporte aparece Majiro, un demonio de segundo grado. Y este fue el resumen de hoy. Si te gustó no te olvides de darle like, comentar y suscribirte. Les agradezco mucho por apoyar este canal. El nombre del resumen estará siempre en la descripción del video, así que puedes ir a verlo. No te olvides pasar por mis redes sociales. No te olvides que subo resúmenes de cada capítulo todas las semanas, así que suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo resumen.
Ya que si uno de los dos mueres, ya que si uno de los dos muere, ambos lo harán. Ya que si uno de los dos mueren, ambos.